Bueno, en el día de la fecha vamos a realizar justamente el repaso para este segundo parcial, lo vamos a dividir en dos. La primera clase va a ser esta, que abarca más o menos los primeros temas, y en la segunda clase vamos a ver la clase que viene, o sea, el lunes que viene, vamos a ver los últimos temas para llegar al examen parcial, segundo examen parcial, que lo pueden rendir el 8 o el 15, eso tenganlo presente, y empezamos entonces. Yo he tomado algunas imágenes y quizás no vamos a profundizar mucho en los temas, sino vamos a tratar de recalcar cosas que tienen que listar, para cuando hagan el checklist, de las cosas que sí o sí tienen que saber que pueden caer como un examen choice o pueden ser tomadas en un oral. Bien, el oral puede ser en el repechaje del segundo parcial o puede ser el oral, que seguramente hay una etapa de oral en el final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto, lo más importante, bueno, tengan presente cómo está constituida la caja torácica, cuáles son los límites, o sea, el contenido y el continente, y dentro de todo eso, recuerden que tienen que manejar muy bien, porque es justamente el límite inferior del tórax, pero también es el límite superior del abdomen, este músculo diafragma. ¿Está bien? ¿Cómo está constituido? ¿Está bien? Por los foliolos, anterior y dos laterales posteriores, derecho e izquierdo. Pero también recuerden de repasar los orificios y el contenido de esos orificios, porque es pregunta de examen eso. ¿Estamos de acuerdo? Como les digo, la finalidad de esto es hacer un repaso de cosas y también hacer una especie de checklist de las cosas que sí o sí no me pueden faltar. ¿Está bien? Al momento de rendir el examen. Eso entonces ténganlo presente. Y siempre manéjense con los objetivos. En el caso de los objetivos de anatomía, tanto radiológica como anatomía macroscópica, son los que dicen en el instructivo. Si piden enumerar, se enumera; si piden reconocer, reconocen; si piden que describan, se describe; si piden que se define, se define. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser la mejor guía para que ustedes sepan hasta dónde profundizar. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué fue lo que tratamos de ir haciendo en estos prácticos? Tratar de decir, cuando vean este tema, si te pide que enumeres, enumeráis; si te pide que describas, describe; y si te pide que definas, definí. Nada más ni nada menos. ¿Estamos? Por otro lado, otra pregunta de examen que no les podría faltar, más allá de saber en cuanto a los campos pulmonares, esto sabemos que es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, ¿está bien? Más allá de tener en cuenta eso, los bordes, las caras que tiene, cuántos lóbulos tiene, cuáles son las fisuras que los dividen a los lóbulos. Por ejemplo, en el derecho tenemos una fisura horizontal que tiene dos fisuras: la fisura horizontal y la fisura oblicua, que me divide en tres lóbulos: el superior, el medio y el inferior. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en el izquierdo tenemos una fisura que es la oblicua, que me divide en un lóbulo superior y un inferior. Recuerden que la segmentación broncopulmonar ustedes no la tienen que manejar, sí tienen que saber que hay un bronquio fuente derecho y un izquierdo, las características que tienen, bien, en cuanto a calibre, en cuanto a disposición espacial y demás. Eso seguro lo tienen que manejar, bien. Y traten de ejercitar, más que nada pensando ya en los orales, en tener un discurso. Van a escuchar mucho que, inclusive del jefe de cátedra, dice de que preparen un tema para el examen, para el recuperatorio, o bien para el examen final, y fundamentalmente para el examen final. Pero recuerden que ese preparar un tema es como para que arranquen. Ese arrancar con un tema, que a veces uno le pregunta, ¿preparaste un tema? Y vos decís, sí, bueno, estómago te dicen, o te dicen pulmón, o te dicen algún tema. Vos tenés que saberlo muy bien el tema, saber desde la parte microscópica como la macroscópica. Pero el examen no es solamente ese tema, tienen que saber todo. Y con respecto a este tema de si preparaste un tema o no, bueno, ponele que le decís que sí. Recuerden que ahí hay docentes que lo toman como un tema grande. Primero, todos lo tomamos como que tenés que saberlo a full, si no, no digas que sabes el tema. ¿Bien? Y segundo, en particular, yo, cuando me dicen, yo preparo un tema, bueno, a ver qué preparaste, estómago. Yo sé que
¿Para qué lo uso ese tema? Para que se relaje el alumno. Bien, se relaje, y sé que en los primeros segundos de ese relato va a tener un poco de desorden el relato. Entonces muchos de los primeros segundos del tema que eligieron no le presto atención, pero después, si empieza a decir cosas mal, están mal las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que preparan un tema, es fundamentalmente que lo sepan bien tanto desde la parte microscópica como macroscópica. Eso tenganlo presente. ¿Bien? Y lo otro que les quería decir, por eso le puse esta imagen de los pulmones, es justamente que tienen que saber el concepto de ilio pulmonar, que es el lugar del órgano donde ingresan los distintos elementos, entendiéndose como elementos pueden ser los conductos, las venas, las arterias, los nervios. En este caso no vamos a tener conductos, ¿está bien? Conductos, por ejemplo, es a nivel de lo que es el ilio hepático, ¿bien? Pero sí tienen que desconocer la localización del ilio pulmonar y del pedículo pulmonar y la disposición que adoptan las distintas estructuras, porque se suele tomar la disposición que adopta el pedículo pulmonar derecho o el izquierdo, en un choice o mismo en el oral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ténganlo presente, la disposición que adoptan de superior a inferior y de anterior a posterior. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que este es el borde anterior del derecho, del pulmón derecho, y este es el borde anterior del pulmón izquierdo. Y estos son los bordes posteriores. Polo superior y la base. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tiene una cavidad que le da alojamiento justamente al corazón. Bien, por eso puse esta imagen. No solamente hay que saber lo macroscópico, indudablemente, también lo microscópico, pero como estamos haciendo un repaso de macroscópico, me aboco a decir las cosas macroscópicas. Ya Efraín le ha ido diciendo a qué prestarle atención en cada tema, y también en estos mini repasos que está haciendo últimamente, justamente les va diciendo cómo encarar cada uno de los temas. ¿Bien? Acá puse, estas ya las conocen, son justamente preparados anatómicos, son fotografías de los frascos que se encuentran justamente en la galería, en el museo, justamente en este caso, un pulmón derecho. ¿Está bien? Tenemos la tráquea, bronquio fuente, derecho, acá no se ve el pulmón izquierdo, ¿estamos de acuerdo? Esto tienen que saber reconocer, saber la disposición, pero recuerden que la segmentación broncopulmonar, que está graficada en amarillo, en verde, en celeste, en los distintos colores esto no lo tienen que manejar ustedes. ¿Bien? Eso ténganlo presente. Y acá tenemos justamente el bronquio fuente izquierdo con el pulmón izquierdo. ¿Está bien? Se lo ha resecado acá para exponer la segmentación broncopulmonar, pero lo que más me importa que ustedes tengan presente son las características del bronquio fuente, en el caso aquí, el derecho, y el bronquio fuente izquierdo. Recuerden que el bronquio fuente derecho, que es la primera imagen que les mostraba, tiene una disposición más grueso, y una disposición verticalizada. Y yo les expliqué por qué era importante, por las neumonías químicas, por la aspiración de alimento, y les había explicado que el bronquio fuente izquierdo era más fino, más horizontal, que se relacionaba mucho con la expectoración, que le costaba mucho más expectorar desde los campos pulmonares izquierdos que del derecho, por la disposición, el grosor y entre otras cosas que ustedes tienen que manejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa también es una pregunta de choice que tienen que tener presente. Y en cuanto al mediastino, les había comentado que tienen que saber primero el continente. El continente son los límites. ¿Se acuerdan que había un límite justamente lateral derecho, que está dada por la pleura? Recuerden que tengo una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal es la que va adherida en la parte interna a la caja torácica, mientras que las pleuras viscerales van adheridas a los pulmones. ¿Bien? Entonces, como límites del mediastino tenemos un límite lateral derecho y un límite lateral izquierdo que está dado por las pleuras, justamente, mediastínicas. Después tenemos un límite superior, ¿está bien? Como así también tenemos un límite, justamente el límite superior es la abertura superior del tórax, la que comunicaría justamente con el cuello. Y el límite inferior está dado por justamente el diafragma. A su vez, habíamos dicho que lo dividíamos al mediastino, ¿está bien?
al mediastino en tres: uno superior, uno medio y uno inferior. Perdón, uno superior y uno inferior. Y a su vez el inferior se divide en anterior y posterior. Bien, y medio. Anterior, medio y posterior. Y que tienen que saber, primero, los límites de cada uno de estos mediastinos, pero también tienen que saber el continente, o sea, lo que hay en cada uno de ellos, porque puede ser que le pregunten en una pregunta choice o en un oral, ¿cuál es el continente del compartimento mediastínico inferior medio? ¿Está bien? Y un poco a eso es lo que vamos, justamente. Recuerden que en el mediastino superior tenemos como órganos el timo, tráquea y esófago, estamos en este sector de acá. Tenemos como arterias, tenemos el arco aórtico, con el tronco braquicefálico. Recuerden surgimiento, eso también, me parece que es un buen apunte que pueden tener, que es como, o sea, un apunte de la aorta, donde está desde que nace la aorta, hasta que da sus ramas terminales, que son las ilíacas, recuerden, ilíaca primitiva derecha e izquierda, y la sacra media, y qué le va pasando en el tórax, y qué le pasa a esa aorta abdominal en el abdomen, ¿está bien? Con sus distintas ramas. Y justamente a nivel del tórax, a nivel de intestino superior, vemos que está el callado y vemos que sale de derecha a izquierda, tenemos el tronco braquicefálico derecho, que nos va a dar la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Después, otra de las arterias que sale directamente de la parte horizontal del callado, recuerden que la arteria carótida común izquierda, y otra que sale del callado de la parte horizontal es la subclavia izquierda. ¿Bien? Eso sería lo fundamental que tienen que saber en cuanto a las arterias. Después, bueno, tenemos las arterias pericardiofrénicas, las arterias torácicas internas, bueno, serían como lo segundo que tendrían que estudiar. Lo primero es todo esto que está aquí arriba. ¿Bien? Y en cuanto a las venas, bueno, sabemos que en ese espacio mediastínico superior tenemos a la vena cava superior, y después sabemos que tenemos las venas braquicefálicas derecha e izquierda, y las venas pericardiofrénicas. Lo que no nos podemos olvidar es que está la vena cava superior. ¿Bien? Por otro lado, en cuanto a linfáticos, no nos olvidemos que tenemos el conducto torácico como importante en ese mediastino superior, y los nervios, vamos a ver qué encontramos. El nervio, justamente, el nervio laringio recurrente izquierdo, los cardíacos y los nervios frénicos. Bien, como importante, laringio recurrente y nervio frénico. Recuerden que justamente los vagos los tenemos a los dos, que van a ir en torno o alrededor de lo que sería el esófago, y que van a formar como un plexo. Bien, eso recuerden que lo habíamos charlado en algún momento. Recuerden también que el laringio recurrente izquierdo lo encontramos en el mediastino superior, mientras que el laringio recurrente derecho no está en el mediastino porque hace el callado a nivel de la subclavia derecha. Eso también tenganlo presente. Bien. Y bueno, los nervios cardíacos y los nervios frénicos, que recuerden que van a dar, uno de ellos va a dar inervación al frenio, o sea, a lo que es el diafragma, y que depende de él básicamente para hacer justamente participar en la respiración. La contracción del músculo justamente diafragma hace que baje y se expanda las playas pulmonares, y puede ingresar por una diferencia de presiones el aire hacia los pulmones, y se puede hacer la hematosis. Bien, y ahora estamos integrando, como ustedes verán. Entonces, después, pasando al mediastino, justamente el mediastino inferior, a la parte anterior, recuerden que tenemos como órganos el timo, que va a involucionar en el adulto. El timo se va a ver más prominente en el pediátrico y en el adulto. Recuerden que nosotros hacemos anatomía. Lo que se explica en anatomía es de un individuo tipo. ¿Y cuál es un individuo tipo? Una persona adulta, ¿está bien? No es pediátrico, ni es una persona geronte de la tercera edad, es una persona adulta de unos 70, unos 60, 70 de altura por 70 kilogramos de peso aproximadamente. Ese es un adulto estándar, y eso es lo que estudiamos nosotros. Bien, si bien ustedes habrán visto en neuro que muchos de los cerebros que les hemos mostrado y demás
en los preparados cadavéricos son de gente adulta, por eso a veces se ven un poquito más, diríamos, más retraído lo que es el parénquima del cerebro, ¿bien? Por eso se pueden ver bien las cisuras y los surcos, ¿bien? Pero bueno, más allá de eso, siempre se toma como la normalidad, entre comillas, normalidad, una persona adulta de 70 kilogramos de peso, unos 60, unos 70 de altura, y es una persona adulta joven, ¿bien? Bueno, entonces, en el pediátrico va a tener, nos quedan 10 minutos, cualquier cosa nos conectamos con el mismo link. Entonces les decía, como órganos tenemos al timo, más desarrollado en pediatría, en pediátrico, y tiende a evolucionar, a haber un cambio ya histológico, que lo habrán visto con Efraín, la cuestión que se hace más adiposo, ese órgano linfático, que es el timo. Después, como arterias, tenemos las arterias torácicas internas, que son las mamarias internas de la vieja usanza, y tenemos las venas torácicas internas también, o sea, la arteria y la vena forman el paquete, mamario interno o torácicas internas, que recuerden que las mamarias internas se anastomosan con las epigástricas que veíamos en pared de abdomen, ¿bien? Y también tenemos linfáticos, como vasos, nódulos linfáticos pericardíacos, peristernales, y como nervios no encontramos en el mediastino inferior anterior ningún nervio que esté en ese sector. ¿Estamos de acuerdo? Diferente es a lo que es el mediastino inferior medio. Bien, recuerden que como órgano vamos a tener justamente el corazón revestido por su pericardio. Como arterias vamos a tener la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, bien, vamos a tener ramas de las arterias pericardiofrénicas, y como venas tenemos la vena cava superior, la llegada del ácido, fíjate acá el callado del ácido mayor, o ácidos, las venas pulmonares y las venas pericardiofrénicas. ¿Está bien? Siempre lo que está listado en primera instancia es lo que primero tienen que saber, siempre se estudia lo grande a lo pequeño, es más perdonable que no sepan algo pequeño a que no sepan algo grande. Si no me saben definir, no me saben decir los nombres y la disposición de los grandes vasos de derecha a izquierda, el examen se termina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no sabes que hay en el mediastino inferior hay venas pericardiofrénicas, es un poco más perdonable, ponele. ¿Bien? ¿Se entiende a lo que voy o no? Sí, sí. O sea, al momento de hacer el checklist y hacer el repaso, diríamos, ¿por qué no va a hacer un repaso? Ponele que vos te presentás el 8. La última clase que vamos a tener como práctico, entre comillas, va a ser la clase de justamente el 1. Entonces te quedan 7 días. En esos últimos 7 días vos tenés que repasar todo el segundo parcial. Entonces vos tenés que ya tener en mente, decir, hacer un listado que decís, bueno, a ver, ¿qué tengo que saber de cuello? ¿Qué tengo que saber de tórax? ¿Qué tengo que saber, o qué voy a repasar? No es que tengo que saber, sino que voy a repasar en estos últimos 7 días de justamente todos estos sectores anatómicos. Entonces tenés, cuello es 1, tórax 2, abdomen 3, pelvis 4. Ya ahí tenés 4 días que te lleva a hacer el repaso de cada una de las regiones anatómicas. Retroperitoneo 5. ¿Estamos de acuerdo? Todo tenemos que pensar que tenemos que recorrer anatomía macroscópica y anatomía microscópica. Entonces tenés que hacerte un listado de qué es importante de cada sector anatómico y decir, bueno, listo, tengo que saber esto, esto y esto, o tengo que repasar esto, esto y el otro. Entonces, así se va a estudiar la última semana. ¿Está bien? No se va a repasar todo de vuelta, sino lo que vos te hiciste el listado, lo que no te puede faltar antes de llegar al examen. ¿Bien? Después, en cuanto a los linfáticos, nódulos linfáticos y justamente pericardíacos laterales, y como nervios, los nervios frénicos, que era lo que decíamos, forman parte del contenido del mediastino inferior medio, uno de los sectores del mediastino más importantes para nosotros. Son todos importantes, pero es muy importante justamente donde está el corazón. Y después, como el mediastino inferior posterior, como contenido tenemos como órganos el esófago y los bronquios principales. Que ya los bronquios principales, ustedes ya saben, toda la parte, diríamos, macroscópica en cuanto a dimensión, en cuanto a disposición, etcétera, etcétera. Bien. Y por otro lado, como arterias tenemos la aorta torácica y sus ramas. Bien.
saber que tenemos la vena ácigos, la vena hemiácigos y las venas hemiácigos accesorias. Recuerden que vos tenés una vena ácigos que está del lado derecho, la hemiácigos del lado derecho, que está recolectando sangre de los sectores más superiores, y después las hemiácigos accesorias que vienen del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Ténganlo presente. Acá vemos graficada la ácigo, fíjate, y acá tenemos las accesorias. ¿Bien? Acá fíjate que están detalladas, las hemiácigos y accesorias. Vena ácigo esta. Bien, eso ténganlo presente. Después, linfático, el conducto torácico. Fíjate que hay dos conductos que llevan linfa. Está el conducto torácico, que es el más importante por lo que ustedes están viendo, y tenés la gran vena linfática. ¿Bien? Recuerden que estos conductos, el torácico a nivel izquierdo, drena en el confluente justamente tubulo-subclavio, y la gran vena linfática del lado derecho. ¿Bien? Ahí es donde vuelca el contenido de la linfa a la sangre y entra en el circuito general, diríamos. Y después, como nervios, justamente los vagos. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿O no? Sí. Perfecto. Bueno, y otra cosa que me pareció que es importante repasar rápidamente, es justamente la inervación cardíaca. Habíamos dicho que teníamos una inervación del tipo extrínseca y una intrínseca. Extrínseca es la que sirve para modular. O sea, el corazón me va a latir, si yo le saco toda la inervación extrínseca, o sea, que viene la inervación que viene desde afuera, el corazón va a latir igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a tener una inervación intrínseca, que hace que lata. La extrínseca, la función que tiene, como ustedes ya están integrados en la mente, ya saben que va a tener un componente parasimpático y un componente simpático, que va a formar una especie de plexo, ¿está bien? Que va a hacer que el parasimpático haga que haga una bradicardia, o sea, disminuye los latidos cardíacos, mientras que el simpático va a hacer que aumente los latidos cardíacos. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una sobremesa, sentado, tranquilo, charlando con amigos, el domingo, indudablemente que mi corazón está relajado, está latiendo tranquilito, porque necesita latir, porque está en un momento fisiológico, ¿bien? Mientras que si yo estoy practicando un deporte, indudablemente que yo voy a necesitar mucho más, bombear mucha más sangre para que llegue a los, diríamos, órganos blancos, esa sangre, para hacer un mayor intercambio de nutrientes, oxígeno, etcétera, etcétera, entonces va a actuar modulándolo en más, haciendo una especie de taquicardia, si querés decirle, al corazón. Esa es la función de lo extrínseco. ¿Está bien? Mientras que lo intrínseco es que lata el corazón. Entonces, ¿cómo está inervado intrínsecamente? Habíamos dicho que teníamos un nódulo sinusal, también llamado sinoatrial, ¿está bien? Atrio, recuerden que es la aurícula. Tenemos un nódulo auriculoventricular, que también se llama atrioventricular, y que la comunicación entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular son tres haces, anterior, medio y posterior. Está muy debatido eso, pero que existe una comunicación, existe una comunicación. Algunos dicen que no existen los haces y que se comunican por células de tipo miocardiocitos especializados. Bueno, son teorías, pero usted lo que tiene que tener en cuenta es que indudablemente hay una comunicación entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y que el nódulo sinusal, o sinoatrial, late aproximadamente a 100 latidos por minuto, mientras que la velocidad en la cual hace que lata el corazón, o haría que lata el corazón, es más baja en el nódulo auriculoventricular, de 60. Por eso nuestra frecuencia cardíaca va entre los 100 y los 60 aproximadamente. ¿Bien? Es como que hay un descenso de los latidos entre el impulso que generan estos miocardiocitos especializados en el nódulo sinusal, cuando llegan a lo que es el nódulo auriculoventricular. Hasta acá vamos re bien, bien, perfecto. Ahora, el nódulo auriculoventricular surge un haz que es el haz de His, o fascículo atrioventricular, también llamado la nueva nomenclatura anatómica, o de la internacional, dicho de una forma
más precisa, y que a su vez de las de His sale una rama derecha y una rama izquierda. Y que ambas ramas, tanto la derecha como la izquierda, terminan en una red Purkinje, que también se llama red subendocárdica. ¿Está bien? Y recuerden que la rama izquierda se subdivide en derecha e izquierda, y después de esta rama derecha e izquierda, ahí surgiría la red Purkinje o la red subendocárdica. ¿Estamos de acuerdo? Que es la forma que le está llegando directamente después de esta red de Purkinje, la subendocárdica,